Muy buenas tardes a todos, señoras, señores, bienvenidos a el Colegio de México. Pues hoy es un día muy significativo. Se trata de la presentación de un libro, Testimonios y Remembranzas, mis recuerdos de los últimos meses de la Guerra de España 36-39, de don Fernando Rodríguez Miaja. El libro entra en una colección del Colegio de México que se llama precisamente Testimonios. Es una colección en donde pues han aparecido correspondencias de Alfonso Reyes con José Gaos, recientemente algo de Medina Echevarría, temáticas vinculadas al exilio, a la guerra civil, a nuestra deuda con los españoles. Y de hecho, este libro, don Fernando, puede servir, o sirve ya, de inicio a las conmemoraciones. Nosotros no vamos a hacer unas conmemoraciones fastuosas, no disponemos de una esquina en la Avenida Reforma para poner edificio alguno, pero con este libro iniciamos nuestras conmemoraciones de los 75 años de la fundación de la Casa de España, que es de 38, ¿sí? No de 39, la Casa de España es anterior, digamos, a la llegada, a la afluencia fuerte del exilio. Si quieren otro día platicamos de eso, aunque no creo que sea necesario porque ustedes conocen mejor que yo el tema. Entonces, en ese sentido, el libro de don Fernando pues nos cae como anillo al dedo. Para presentarlo contamos con pues presentadores de lujo. Voy a ir introduciendo a uno por uno, ¿sí? El primero es orden, digamos, alfabético, y luego terminará usted tomando la palabra al final, don Fernando, pero el primero es Néstor de Buen. Voy a hacer presentaciones muy breves porque realmente no las necesitan. Si siempre se dice eso, en este caso es redundante. Entonces, ¿qué puedo yo decir de Néstor de Buen Lozano? Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional, estoy resumiendo, autor de múltiples libros y artículos sobre derecho civil, derecho del trabajo, seguridad social, ha impartido clases, cursos y conferencias en innumerables instituciones en México, Europa y el continente americano, yo diría que además por muchos años, es profesor emérito de la UNAM, Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana, del Colegio de Abogados, y yo diría que es pues mucho más importante que ser autor, que ser profesor. Néstor de Buen es una personalidad, ¿sí? Entonces, con ustedes, Néstor de Buen. ¿Ya? Muchas gracias. El ser el primer expositor después del jefe de la mesa me parece un poco especial. Pero bueno, recibí el libro que escribió Fernando y de verdad lo leí con enorme interés porque es un libro que me trae recuerdos de muchas cosas como a todos nosotros y vale la pena dedicarle un tiempo, leerlo y en alguna medida releerlo de cuando en cuando hace falta. Bueno, yo creo que voy a hacer una presentación que realmente más que del libro es de mi propio testimonio de la vida en que el general Miaja tuvo a su cargo la defensa de Madrid y se inició la guerra civil y después el exilio, de lo cual quiero hablar un poco para plantear la situación, la posición que tuvimos los de Buen, que fuimos un país, una familia muy abundante y desparramada en aquellos acontecimientos de la guerra y en el exilio, por supuesto, que con el tiempo transcurrido se ha convertido en un protagonista mayor que la guerra misma. Bueno, en aquellos tiempos, año 36, yo estudiaba en el Liceo Francés de Madrid, que estaba enfrente de la Plaza de las Salesas, donde se encontraba el Tribunal Supremo de Justicia, en el que mi padre, Demófilo de Buen, era magistrado, presidente de sala
el presidente de la Sala de lo Social, y el magistrado Serrano Migallón, padre de Fernando, era magistrado también de la misma sala. Por lo que los apellidos Serrano Migallón me son familiares desde tiempos inmemoriales. Después se convirtió en mi jefe cuando lo nombraron, quién sabe por qué, director de la Facultad de Derecho. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? El hecho es que estábamos en ese liceo francés y bueno, de cuando en cuando me daba yo mis vueltas para ir a la Plaza de las Salesas, acercarme al Tribunal Supremo, al cual obviamente no me atrevía a entrar, por supuesto, a pesar de los títulos familiares que me podían corresponder. El hecho es que iba al liceo y del liceo me iba andando a casa. Vivíamos entonces en Diego de León, en el barrio de Salamanca, el centro de la derecha española, sin la más mínima duda. Y era un lugar muy agradable y que era muy fácil ir caminando al liceo. Debo decir que aquel año no fue un año bueno para Néstor de Buen en el liceo. En los exámenes me reprobaron, me suspendieron, porque allí no se reprobaba, allí se suspendía en matemáticas y en ciencias. Lo de las matemáticas podía ser explicado porque ningún familiar mío era experto en esa materia, pero en ciencias no. En ciencias el abuelo, Odón de Buen, era un oceanógrafo eminentísimo y por lo tanto se debía suponer que yo de ciencias tenía que saber mucho y la verdad de las cosas es que nunca supe nada. El hecho es que me suspendieron y con ese motivo, y porque a mi hermano Odón, el segundo de la familia, también lo suspendieron, entonces mi padre nos castigó, tanto a Odón como a mí, con no ir de vacaciones a San Rafael, que era nuestro destino normal de vacaciones. Y con ese motivo nos quedamos en Madrid. El 18 de julio, el día que se inicia la revolución o la guerra, bueno, pues estábamos en Madrid. Desde luego, cuando el cuartel de la montaña se convirtió en el centro más impactante de la situación política. Al día siguiente del 18 de julio, mi padre nos llevó a Odón y a mí, en compensación por el castigo de no haber ido de vacaciones, a dar una vuelta al centro, a conocer por fuera, por supuesto, el cuartel de la montaña, y ya de regreso, camino hacia la casa, no me acuerdo exactamente dónde, no sé si en la Castellana, algún sitio así, nos llevó a un café, pues a tomar un refresco o lo que haya sido. Y a ese café entró un pistolero, un miliciano, más que le llamo pistolero, pero que llevaba en la mano un revólver que nos puso manos arriba y gracias a que mi padre se identificó como presidente de sala del Tribunal Supremo, no pasó nada, el señor se retiró tranquilamente. Yo no me he explicado nunca por qué se retiró, porque en ese momento una persona que trabajaba en el Supremo podía ser sospechosa de muchas cosas. Pero en fin, el hecho es que se retiró y a mí me quedó una impresión bastante desagradable de esa anarquía que había en Madrid en ese momento. Bueno, papá se había ido, se fue al día siguiente a San Rafael para traer a mamá, a Pacita y a Jorge, y entonces ya nos reunimos toda la familia en Madrid. Pero a mi padre, en esa ocasión, lo nombraron delegado de España en la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra. Y entonces tenía que ir a Ginebra a tomar posesión del cargo, y entonces decidió que lo hiciéramos, no todos, porque nada más el viaje, en principio, salimos de Madrid en un tren nocturno, fuimos a Barcelona, mamá, Paz, Odón, Jorge y yo nos quedamos en Barcelona en un hotel Euskalduna, en la Rambla de Cataluña, un hotel muy concurrido, por cierto, en el cual había mucha gente interesante, entre otros un Antonio Zozaya, muy conocido en la literatura española. Bueno, nos quedamos en Barcelona
el resto de la familia, papá se fue a Ginebra, lo invitaron a quedarse como director administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, no lo aceptó porque consideró que su deber era estar en España en las condiciones en que España se encontraba en ese momento, regresó a Barcelona, de Barcelona se fue a Madrid, donde estaba nuestro departamento en Dinamarca, en Diego de León, y posteriormente, cuando las cosas empezaron a ponerse más difíciles, que ya bastante lo estaban, después del momento en que surge el general Miaja para la defensa de Madrid, bueno, el gobierno decidió irse a Valencia y entonces mi padre fue por nosotros a Barcelona y nos fuimos a Valencia. Nos fuimos a Valencia, a un pueblecito a 7 kilómetros de la ciudad, que se llama Godella, verdaderamente hermoso, un lugar encantador, y donde estaba un grupo académico formado por unos maestros matrimonio de historia, me parece que ella de historia y él, no sé, de matemáticas o alguna cosa así. El hecho cierto es que habían organizado un centro de estudios con muchachos que venían de todos lados y aquello se convirtió realmente en un lugar ideal. Y era una comunicación preciosa entre todos nosotros, todos republicanos por supuesto. En fin, estuvimos varios meses en Godella disfrutando enormemente de la paz que tenía comparada con la situación de Madrid, comparada con la situación de varios frentes en toda España. Era realmente un lugar ideal. Pero llegó un momento en que el gobierno decidió que Valencia no era el mejor sitio para quedarse y que había que ir a Barcelona. Con ese motivo nos fuimos a Barcelona, por carretera, por supuesto. Y nos dieron un departamento. Nos dieron porque evidentemente eran departamentos controlados por el gobierno, que ponían a disposición de los funcionarios de la República, y nos dieron un departamento en una calle que ahora se me ha olvidado, no sé si era Caspe o Balmes, no lo sé, pero estábamos muy cerca de la Plaza de Cataluña y sobre todo cerca de un teatro en el que a mi madre le encantaba la zarzuela, entonces nos llevaba con cierta frecuencia, porque además allí cantaba Marco Redondo, que era un barítono excepcional, y realmente aquellas obras eran verdaderamente deliciosas. Entonces, todo esto no está muy de acuerdo con un estado de guerra, pero en fin, Barcelona vivía aislada de la guerra en cierta manera. Después obviamente, la manía familiar de que los estudios son indispensables bajo cualquier circunstancia provocó que nuestro padre nos inscribiera inmediatamente en diferentes colegios, en diferentes institutos. A mí me tocó un instituto, creo que fue en Balmes, y la casa era la calle Caspe, en un instituto en que entré a hacer segundo de bachillerato, si no recuerdo mal. Es muy agradable, aprendí historia y empecé a gustar de la historia, que es una novela maravillosamente bien hecha, que vale la pena leer en cualquier momento y de cualquier época. Y bueno, pues realmente estaba yo muy contento en aquel instituto, en el cual obviamente íbamos andando, estaba cerca de la calle donde vivíamos, pero debo decir que en aquella etapa, que es a finales del 37, principios del 38, bueno, pues había problemas muy serios ya en la economía familiar. Por ejemplo, no había fácilmente comida, entonces mi madre tenía que ir todos los días al mercado a ver qué podía conseguir. Había el riesgo, como lo hubo efectivamente, muy serio, de bombardeos por parte de los franquistas, y con todas estas cosas la situación no dejaba de ser inquietante, porque además las noticias de la guerra no eran nada favorables, salvo el momento en que el ejército republicano atravesó el Ebro, que fue un momento glorioso,
aunque nos duró muy poco la gloria. El hecho es que estábamos allí preocupados por la situación de la guerra, yendo cada uno a cumplir con sus deberes, mamá al mercado, mis hermanos y yo al colegio, y mi padre lo nombraron, además de presidente de sala del Tribunal Supremo, presidente de un tribunal de responsabilidades civiles, lo cual se inventó por el gobierno español en ese momento y que yo creo que no ha sido un trabajo particularmente alegre. Bueno, llegamos al año 38 y en el año 38 de repente se desató una fiebre de bombardeos. Bueno, los bombardeos se supone que eran avisados por las sirenas que sonaban rápidamente para alertarte y tomar las medidas, que no había medidas que tomar contra un bombardeo, pero en fin, tomar las medidas como nosotros íbamos al sótano de la casa. Nosotros somos muchos, íbamos mi madre y yo, porque yo le tenía un miedo horroroso a los bombardeos y no soportaba quedarme en el departamento a ver qué pasaba. Y en uno de esos bombardeos, una bomba cayó exactamente en el edificio de enfrente y la metralla rompió todos los cristales del departamento nuestro y un pedazo de metralla se incrustó al lado de la puerta del cuarto de mis padres, que daba a la calle, y a mi padre no le tocó la metralla esta de milagro, porque fue muy cerca de él. Bueno, nos fuimos todos al suelo, no nos rompimos la crisma con los cristales rotos, pero yo creo que a mi padre le entró ya la angustia fundamental por esa situación. Era mediados del 38, entonces papá nos cambió de casa, nos fuimos a vivir al Tribunal de Responsabilidades Civiles, que estaba en las afueras de Barcelona, y allí pasamos quizá una semana, no sé. Por otra parte, la familia de Buen, la amplia familia de Buen y la familia Lozano estaban totalmente repartidas por el territorio nacional. El hecho es que mi abuelo, Odón de Buen, que era oceanógrafo, además de nivel mundial, bueno, pues él pasaba las vacaciones en Mallorca, ya tenía más de 80 años. Y bueno, cuando empezó la guerra, pues simplemente lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel, mi abuela se quedó sola, y aquello fue simplemente un acto normal del fascismo, y tal vez podría haber sido peor. El hecho cierto es que el abuelo Odón estaba en la cárcel. Mi tío Sadí, el tercer hermano de mi padre, que era médico, un científico de gran rango, se había ido a Andalucía o a Extremadura, pero cayó en territorio controlado por el general Queipo del Llano, y el general Queipo del Llano lo mandó fusilar. Mis primos, los hijos del tío Rafael, bueno, el tío Rafael se enroló con las fuerzas del ejército republicano y le tocó estar en algún estado mayor, no me acuerdo con qué militar. Sus hijos, Pedro, Héctor y Mario, con la edad suficiente, hicieron el servicio militar y entraron al ejército para estar fundamentalmente en las batallas de Madrid. Y en cambio, el tío Víctor, el más chico de los hermanos de mi padre, ingeniero civil, un hombre muy valioso, bueno, pues quedó del lado franquista y no le quedó más remedio, aunque eso generó un problema familiar espantoso, en ingresar al ejército de Franco, en donde asumió una posición de gran relieve en el grado y generó en la familia una animadversión horrorosa, como se pueden ustedes imaginar. El abuelo en la cárcel y el nieto o el hijo en el ejército enemigo no era fácil, y más que todo, o más que nada, por el asesinato de mi tío Sadí, que nos dolió a todos de una manera horrorosa. Pero bueno, papá decidió que aquello no era vida, que mejor nos mandaba a la frontera, a Francia, para que pasáramos esas etapas de marzo del 38, que eran verdaderamente angustiosas. Mientras tanto, en Madrid, evidentemente, ya el general Miaja
era el jefe de la defensa de Madrid y las cosas estaban como estuvieron en Madrid durante toda la guerra. Bueno, pues se convirtió en un bloque imposible de superar por parte de los franquistas y se desarrolló poco antes la batalla de Guadalajara, donde el ejército italiano sufrió una patiza muy merecida y muy oportuna. Bueno, entonces mi padre decidió que Barcelona no era lo mejor y entonces acordó o decidió con mi madre llevarnos a Francia. Y nos llevó a Francia, a un pueblecito que está en la frontera con España, en la base del Pirineo, que se llama Bagnols-sur-Mer, que es un lugar de veraneo, con unas preciosas playas, un lugar extraordinario. Y nos fuimos a dar casa de unos franceses, de una familia de Marcois, en cuya casa estaba también otra familia española, padre y madre y 2 hijos, un hijo y una hija. Y este chico se había encargado para ganar algún dinero de lavar el cine o barrer lo que fuera, en fin, hacía trabajos muy particulares. Y nos invitó a hacer lo mismo para también colaborar económicamente con la familia. Pero un día se anunció que las brigadas internacionales iban a salir de España, porque se buscaba con ello establecer un mecanismo que hiciera más factible el logro de la paz. Bueno, pero el hecho es que, sabiendo por dónde iban a salir, creo que por el Pertús, pero no estoy muy seguro, podría haber sido otra ciudad francesa. Entonces nos invitó a ir a esperar a los brigadistas internacionales y a nosotros nos pareció adecuado acompañar a los vecinos para esa tarea de respeto, amor por los brigadistas y además para conseguir sus firmas como un recuerdo. Pero poco tiempo después supimos que nada era precisamente por el ánimo de conseguir las firmas de los brigadistas, sino por el ánimo de conseguir el nombre y sus direcciones que anotaban en los cuadernos para poderlos enviar después a Alemania, a Hitler, ya que estos señores eran verdaderamente representantes del Franco. Bueno, después de eso, papá decidió que nos fuéramos a Toulouse, donde había más actividades de los refugiados españoles. Estuvimos en Toulouse, en una casa de los bomberos, y a mí recuerdo que en esa casa, en el comedor, nos reuníamos un montón de gente a hacer comentarios de las cosas que pasaban. Y entre esos habitantes de Toulouse estaba Abelí Artís Gener, un catalán maravilloso, dibujante y pintor. A mí me hizo una caricatura que aún conservo. Bueno, pues el hecho cierto es que se hizo muy amigo nuestro y luego, por esas casualidades de la vida, ya en México, bastantes años después de haber llegado, mi mujer y yo decidimos comprar una casa con jardín en el fraccionamiento Jardines de San Mateo. Y nos encontramos con que en la casa de enfrente vivía Artís Gener con su familia. Y volvimos a hacer una relación verdaderamente maravillosa. Pero en fin, el hecho cierto es que ya en Toulouse estábamos viviendo en la Maison de Pompiers, la casa de los bomberos, comiendo en conjunto con gente muy agradable, pero mi padre fue encargado por el gobierno republicano, gobierno republicano, de una oficina que estaba en París, y él se tuvo que trasladar a París, al Boulevard Haussmann, y posteriormente mi madre decidió acompañarlo a París. Nos dejaron solos a los 4 hermanos allí en la Rue Lomé, y entonces, bueno, lo mejor para nosotros era pensar en la posibilidad de reunirnos con nuestros padres. Y mientras tanto, pues vivimos solos una cierta temporada, no sé cuánto tiempo, no sé si meses o días, no tengo ni idea. El hecho cierto es que nos mandaron en tren a París. Llegamos a París y esa noche, no se me olvida, cenamos en un restaurante que se llamaba Les Trois Poussins, los 3 pollitos, un restaurante en que tuvimos una cena de lo más agradable del mundo. Y ese día era un 13 de julio
de 1939. Al día siguiente era 14 de julio, por lo tanto el aniversario de la Revolución Francesa, y mi padre rápidamente nos llevó en metro, por supuesto, no había otra cosa, pero además el metro era muy adecuado. Nos llevó a la Place Concorde para estar presentes en el desfile del ejército francés. Y efectivamente llegamos allí y vimos desfilar a los soldados franceses, muchos senegaleses, mucha gente de color, que iban muy orgullosos con bellos uniformes y con bellos caballos. Poco pensaban estos señores en que muy pocos tiempos después las cosas iban a ir mucho peor. El hecho cierto es que estuvimos en París una temporada y mientras tanto la guerra se manejaba en términos bastante pacíficos, hasta que el 10 de mayo de 1940 el ejército alemán invadió Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Los ocupó sin el menor problema y luego se desvió hacia Dunkerque, en Francia, porque se tenía la pretensión de atacar a Inglaterra. Bueno, aquello era una mala noticia. Mi padre, previsor, compró unos boletos para poder viajar a República Dominicana y compró unos boletos para viajar en un transatlántico francés que se llamaba el Cuba. Y bueno, pues no tardaron nada los alemanes en no poder hacer nada en Dunkerque, cambiaron de ritmo o de rumbo y se dirigieron hacia París. Y mi padre, evidentemente, no podía esperar a que llegaran los alemanes, a pesar de que él había vivido en Alemania, hablaba el alemán perfectamente bien, pero bueno, la seguridad de que lo iban a enviar a España y que Franco lo iba a ordenar fusilar, pues era absolutamente cierta. Total, con grandes dificultades y llevando 3 maletas, que era ya lo único que nos quedaba de todo el patrimonio familiar, nos fuimos a una estación, me acordaré al rato de cómo se llamaba. Subimos a un tren con muchas dificultades, porque aquello estaba repleto de gente que huían de París, y finalmente en un compartimento pudimos entrar todos, la familia completa, nos quedamos en el departamento este, y el tren salió rumbo a Burdeos. El viaje fue expresivo de todos los daños que estaba causando a Francia la guerra, bombardeos que había habido por todas partes, cosas destrozadas, aviones en un aeropuerto francés que se notaba que habían recibido bombas. En fin, llegamos a un Burdeos que se pueden imaginar era absolutamente lleno de gente. No había un hotel, por supuesto. Entonces, no sé cómo, mi padre logró que nos dejaran dormir en un ¿cómo se llama este sitio donde van los burros? ¿No te acuerdas? Que falta de memoria. Bueno, en un sitio en que había paja, un pajar, y allí dormimos. Y por cierto, yo recuerdo haber dormido muy bien en condición de animal agrícola. De allí vivimos 2 días en el pajar y por fin conseguimos que nos dejaran entrar al barco. Nos acomodamos en el barco y en ese barco entraron 500 españoles también, que venían de los campos de concentración, una de las vergüenzas que tuvo Francia con la República Española. Bueno, el barco tardó en salir porque había habido bombardeos. Finalmente salimos, hicimos una escala en África y después ya atravesamos el Atlántico para llegar a la región del Caribe. Viajamos, como es natural, a República Dominicana, con mucho interés por estar en un país de América, pero ese interés tuvo un pequeño obstáculo, y ese obstáculo se llamaba Leónidas Trujillo, dictador de República Dominicana, que simplemente dijo: no bajan los españoles, no los dejamos entrar. Entonces nos dejaron en el barco. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, se hicieron trámites por todos lados, aquí mismo en México, y finalmente se decidió que viajáramos con el barco hasta su terminal natural, que era Martinica. En Martinica llegamos, desembarcamos y nos subieron a un barco mucho más modesto,
el Saint-Domingue, Santo Domingo, que además curiosamente se llamaba Santo Domingo, a pesar de que para nosotros la palabra no era muy cordial. Nos subimos en Santo Domingo y empezamos el viaje por las Antillas para llegar a México. Fue interesante ese viaje que nos fue descubriendo las zonas de las Antillas y sus problemas en los mares, y finalmente le dimos la vuelta a Yucatán y fuimos a dar a Veracruz, a un sitio, a un río que tenía un nombre imposible, pero que nos lo tuvimos que aprender, nos faltaba más. Coatzacoalcos, imaginen ustedes cómo puede llamarse un puerto Coatzacoalcos, pues así se llamaba. En realidad tenía desde Porfirio Díaz el nombre complementario de Puerto México. Llegamos allí, cuando paró el barco, subieron los agentes de migración, empezaron a registrarnos y había una multitud que nos fue a recibir, una multitud maravillosa, gente también exiliada que había podido trasladarse a Coatzacoalcos, y así estuvimos ese día, y por la tarde, después de registrar nuestros nombres, mi padre consiguió 2 hoteles a los que pudimos aproximarnos. Uno para mi madre y mi hermana y Jorge, y el otro para Odón y yo, con mi padre como jefe de familia. Bueno, pues ese mismo día se organizó un acto en un teatro para celebrar la llegada de los refugiados en este México que no conocíamos, y en ese acto en el que mi padre habló del viaje que había durado 40 días de Burdeos a Coatzacoalcos, en ese día me puse yo malo. Yo creo que habría yo comido algo con mucha hambre, porque siempre he sido muy hambriento. Bueno, ya no, afortunadamente. El hecho es que me sentí mal, y cuando sentirme mal nos tuvimos que quedar 15 días más en Coatzacoalcos. Pero al fin mi papá decidió que mejor nos íbamos a la Ciudad de México. En general los refugiados no podían llegar a la Ciudad de México, pero a mi padre, por sus puestos, etcétera, se lo permitieron, y no había carretera para venir a México. Entonces había que ir de alguna otra manera. El ferrocarril no funcionaba adecuadamente. Nos fuimos en una lanchita, papá, mamá, los 4 hermanos y las 3 maletas, que era lo que nos quedaba de todo el patrimonio, y nos fuimos a Nanchital. En Nanchital nos subimos a un barco petrolero que papá había conseguido que nos pudiera trasladar a Veracruz. Tiene su gracia, y por eso lo cuento, que en ese barco petrolero, cuando Odón y yo nos acercamos al comedor, viajaba un joven, un hombre maduro tal vez, no lo sé, el cual nos dijo así con mucha curiosidad: oigan, muchachos, ¿ustedes a dónde van a viajar? Pues a México, como es natural, a la Ciudad de México. Ah, si van a México, miren ustedes, les va a gustar, pero cuando la terminen va a quedar mucho mejor. No la han terminado aún, siguen haciendo cosas en esta ciudad, y miren ustedes que ha pasado tiempo. Total, llegamos a Veracruz, a un hotel de esos que están en el mero centro, feos como ellos solos, y al día siguiente, en un ADO, hicimos el viaje de Veracruz, Jalapa, Puebla y México, y nos hospedamos en el Hotel Asturias, en una calle de República del Salvador, en el centro de la Ciudad de México. Bastante feo el hotel y bastante fea la calle, por cierto. Finalmente estuvimos allí unos días, pero al día siguiente, don Demófilo de Buen, siguiendo su camino de siempre, nos inscribió en el Instituto Luis Vives, y a los 3 días ya estábamos tomando clases en el Instituto Luis Vives. Es decir, no entendía papá un exilio que no fuera acompañado de una etapa de fuertes estudios. Bueno, a mí me pusieron en 3º de secundaria, a Odón y a Pacita en 1º de bachillerato, y a Jorge en 4º de primaria, me parece. Pero la gracia fue que ese 3º de secundaria en el que me colocaron a mí, bueno, tenía profesores muy interesantes. Había profesor de historia español, Jorge Hernández Millares, y otros más. Y
Lo curioso es que, como estábamos llegando al final de año, al final del curso, le dijeron al director del Vives, Enrique Jiménez: mire usted, don Enrique, este muchacho tiene que pasar examen a título de suficiencia de todo tercero de secundaria. Imaginen ustedes cuando me dieron la noticia, eso de presentar a título de suficiencia todo tercero de secundaria, historia de México, civismo, matemáticas, ciencias naturales, lo que fuera. Yo era un alumno regular, no había pasado nunca de un nivel muy discreto y no me quedó más remedio. Nosotros ya vivíamos en Dinamarca, habíamos alquilado un departamento en Dinamarca y Marsella, y la secundaria 3, donde yo iba a presentar mis exámenes, está a la vuelta en la avenida Chapultepec. Fueron 2 días intensos de sufrimientos, de angustias y de todo, pero yo creo que, bueno, no sé, la bondad de los maestros que veían a aquel pinche refugiado de 14 años, pues les dio pena. Entonces me aprobaron todas las materias. Yo me acuerdo que en química había una maestra que me puso un examen escrito que me salió fatal, y luego cuando vio el examen escrito me había puesto 5, me hizo un examen oral y me dijo: ¿esto qué es? Eran frascos y cosas. Digo: esto es agua. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama el agua? H2O, hombre, perfecto. Me puso 10 en el examen oral, compensaron las cosas y quedé pasado brillantemente el tercero de secundaria, con la posibilidad de ingresar a la universidad después de estudiar Derecho ya seriamente y con fundamento en el Vives. Bueno, en el mismo edificio que estábamos nosotros en Dinamarca, vivía gente conocida, vivían los Lubet, vivía el general Llano de la Encomienda y algunas otras personas más. Fue realmente un lugar muy grato. Ingresé a la Facultad de Derecho en el año 43 con un despiste colosal. Algún día, meses antes, mi padre nos había llevado a comer a ese restaurante precioso que está en el Zócalo, el Majestic, creo que se llama, que tiene una vista maravillosa del Palacio Nacional y de los jardines y tranvías que pasaban por el Zócalo en aquella época. Entonces nos llevó después, caminando, está muy cerca, a la Facultad de Derecho, a que conociéramos el lugar donde él estaba trabajando ya. Y efectivamente, conocimos el lugar, conocí lo que fue después mi hogar jurídico, me encantó, me fascinó el sitio y, bueno, siguieron las cosas normales hasta que entramos cada uno a la universidad que correspondía, a la facultad que correspondía, y a mí me tocó pues entrar a la Facultad de Derecho. Curiosamente, a mí me entraba un susto espantoso el tema de las novatadas. Acuérdense ustedes que cuando entraba el primer año de una carrera, la costumbre era raparlos para hacerles cualquier cosa en la novatada. En la arquitectura las novatadas eran bastante más violentas. Pero bueno, el hecho es que me hicieron también mi novatada, también me raparon. Bueno, me cortaron el pelo un poco y yo me fui a rapar. Y seguí estudiando en esa facultad con maestros excelentes, algunos de ellos español. Fui alumno de Alcalá Zamora, fui alumno de Joaquín Rodríguez y Rodríguez, fui alumno de Luis Recasén Siches y también de maestros mexicanos muy brillantes, muy distinguidos. Terminé la carrera en 40 y entonces tenía yo que buscar algo que hacer, porque como estaban las cosas, no se veía muy fácil que tuviéramos recursos para sobrevivir. Tiempo. Tiempo es una bonita revista, ¿verdad? Bueno, ya termino de leerla. El hecho es que simplemente... ya me descontrolaste, compañero. Bueno, empecé yo a buscar empleo. Fui a algunos despachos de abogados que no me sirvieron para nada y finalmente mi padre me recomendó con Antonio Sacristán Colás, que era el director de la Americana de Crédito. Fui a verlo, me dio la chamba
pero papá estaba cada vez más enfermo, tenía una cirrosis hepática horrorosa que lo habían tenido que traer de Panamá, y a los pocos días murió, y yo empecé a trabajar al día siguiente de que lo enterramos. Claro, se pueden imaginar que el salario no era nada del otro mundo. Con lo que ganaba Odón como electricista, que no era mucho, y con lo poco que ganaba yo, y Pacita sacaba algo a lo mejor en sus estudios en el norte del país, había ido allí a hacer, ¿cómo se llaman? Esas etapas de los finales de los estudios de medicina. La instancia, el internado. ¿Qué? Internado. ¿Jornada? Internado. Internado, no era internado. Total, que había tenido que irse a trabajar al norte de México y tampoco aportaba nada económicamente hablando. Muerto mi padre, mi madre hizo lo indecible porque saliéramos adelante con los recursos que tenía. Pues ya cada uno terminó su carrera y orientamos la vida de alguna otra manera. Yo no conseguí chamba en un despacho de abogados, quería ser abogado. Mi padre consiguió mi trabajo en la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, no estaba llena de refugiados y de mexicanos de la gran alta burguesía. Entonces trabajé allí con un sueldo bastante miserable, pero aprendí muchísimo, y a los 8 años de estar trabajando allí, pues ya vieron que tener trabajando a un miembro de las JSU y muy cercano al Partido Comunista no era lo mejor del mundo en una empresa financiera. Efectivamente, yo había ingresado a la JSU, habíamos organizado un campeonato de fútbol y varios equipos, una federación de fútbol de jóvenes españoles, y además de eso teníamos la vida política activa, recogiendo firmas contra la bomba atómica y cosas por el estilo. Total, que no les hizo gracia a los socios de la Mexicana de Crédito y me corrieron. Me corrieron estando yo de vacaciones en Acapulco. Eso fue precioso. Me regresé de Acapulco a recibir la indemnización que Sacristán, generoso, incrementó un poco sobre lo que me tocaba. Me tocaba 9,000 pesos y me dio 10. Bueno, abrí una cuenta en un banco para tener 10,000 pesos guardados que me podían servir para muchas cosas. Después de eso, un amigo mío me consiguió chamba en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero al día siguiente. Y lo curioso es que cuando el presidente de la Junta, Juan T. Gorráez, habló conmigo para ver qué podía hacer yo, me preguntó: ¿y usted qué sabe hacer? Pues hoy he hecho esto, y además doy clases en la universidad. ¿De qué? De Derecho Civil. Si sabe Derecho Civil, esto no vale la pena, esto es muy fácil. Bueno, no estoy tan seguro, pero en fin, el hecho es que entré de secretario de acuerdos, luego fui auxiliar dictaminador y después, con un amigo mío, abogado, que el que me había precisamente conseguido la chamba, abrimos un despacho y me dediqué a litigar, que era lo que yo creía que era más importante. Luego, con muchas variedades de litigio, con varios socios diferentes, esa ha sido mi vida. Hoy en día me dedico al despacho y a la universidad, donde doy clases, aunque ya me jubilaron sin que yo lo supiera. Fernando. Y bueno, esa es la vida. Escribo, publico. A favor de ir concluyendo. Esto es una insistencia notable con mala intención, pero en fin, como tiene razón, terminamos aquí la historia y quería decir simplemente que me ha encantado estar en un homenaje al general Miaja, aunque no haya tenido yo el gusto de conocerlo, no lo vi nunca, me parece, pero bueno, de cualquier manera, para todos nosotros es un héroe ejemplar, así que cuando Fernando me pidió que estuviera aquí, con mucho gusto lo hice. Gracias. Muchas gracias a Néstor de Buen por su testimonio. Y ahora pasamos el turno a María de Lourdes Franco,
doctora en letras por la Universidad, la UNAM. Cuando digo la universidad, pues es la UNAM. Es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesora de literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura y en el posgrado, y no de literatura mexicana. Ahora estoy dando española, pero también doy de México. Es lo que yo sabía. Sí. Bueno, sus líneas de investigación son literatura mexicana, siglo XX, literatura española contemporánea. Tiene muchas publicaciones, muchos compromisos, cosas en prensa, y para no prolongar mi intervención, le paso. Muchas gracias. Buenas tardes. Es bueno usarlo. El primer párrafo del libro de Fernando Rodríguez Miaja no puede ser más claro y contundente. Una fecha decisiva, la de la derrota del proyecto republicano en la España del siglo XX, y el principio de la leyenda, el comienzo de la esperanza por una patria libre y democrática, 29 de marzo de 1939. La hora, las 10:35 de la mañana, momento que marcó la salida del territorio español del militar probo que entregó lo mejor de sí a la defensa, trinchera por trinchera, barrio por barrio, calle por calle, de un Madrid heroico que supo aguantar el hambre, la muerte y el desgarramiento de las familias. Ese Madrid, destruido por los bombardeos, pero fortalecido por el espíritu. Con esa precisión, con esa contundencia, quien fuera el secretario particular del general José Miaja Menán, recuerda, evoca y desface entuertos, en este libro que no solo pretende hacer precisiones y enmendar errores. Las páginas de testimonios y remembranzas logra, gracias a la veracidad con la que está narrado, restituir a la figura del general Miaja la diafanidad a la que es sin duda merecedor y que en ocasiones la mala fe y en otras simplemente la ignorancia y la bulia con la que los historiadores abordan su tarea ha vuelto confusa e incluso contradictoria. A lo largo del libro hay ciertas fechas emblemáticas que, como la primera que hemos mencionado, tienen un valor capital en la secuencia trágica de la contienda que habría de echar por tierra los sueños de quienes en 1931 se dieron a la tarea de construir una España moderna y liberal. Una de esas fechas es el 7 de noviembre de 1936, que iniciaba, cito directamente del libro porque resulta imposible sin demérito una glosa, el día 7 de noviembre de 1936 iniciaba la heroica defensa que el pueblo madrileño haría de su ciudad ante el asombro del mundo y que se prolongaría hasta fines de marzo de 1939 al concluir la guerra. Otra fecha más resulta insoslayable, el 1 de abril de 1939, en la que se publica en Burgos el parte de conclusión de las hostilidades. Entre estas tres fechas marcadas se encuentra ubicada la labor de rectificación emprendida de manera tan clara y contundente por Fernando Rodríguez Miaja. Es de llamar la atención la claridad y precisión con lo que al cabo de tantos años puede el autor narrar los hechos eligiendo siempre la palabra justa y el juicio coherente que da luz a la historia, manteniendo siempre el discurso dentro de los parámetros precisos del investigador científico, objetivo y pulcro, sin matices partidistas ni banderas encontradas. ¿Acaso un cierto dejo de sarcasmo parece dotar al estilo de un matiz por demás sutil que bien pudiera pasar desapercibido? Véase simplemente a manera de ejemplo el siguiente párrafo. Los crímenes en nuestra zona fueron cometidos por individuos sin ningún control y sin que el gobierno contara con los elementos coercitivos para impedirlos. En la zona contraria, los crímenes fueron cometidos por la autoridad que se sublevó y por las personas educadas y gente bien que apoyaban la sublevación y se constituyeron en poder supremo y absoluto. Heroico resulta el ejercicio de narrar sin que la pasión en el lenguaje se desborde ante hechos tan terribles y tan cercanos al autor como la detención de la familia del general Miaja en el penal de Victoria Grande en Melilla. Precisamente, uno de los mayores méritos que posee el libro es su objetividad, su precisión y, ante todo, esa inalterabilidad que imprime su autor al discurso, lo que convierte testimonios y remembranzas en un documento veraz y fidedigno,
indispensable para justipreciar actuaciones, hechos y circunstancias que marcaron de manera indeleble las postrimerías de la Segunda República Española. A pesar del título, que de entrada parecería constreñir su proyección al ámbito cerrado de las reminiscencias personales, este texto será pieza indispensable para cualquier investigador que pretenda acercarse con seriedad a este episodio trágico de la historia moderna de España. En los últimos tiempos, varios pensadores de renombre se han dado a la tarea de desentrañar los meandros de la memoria y precisar las relaciones que ésta tiene con la historia. Entre los más importantes está Paul Ricoeur, quien afirma: si vuelve un recuerdo, es que lo había perdido, pero si a pesar de todo lo vuelvo a encontrar y lo reconozco, es que su imagen había sobrevivido. Difícilmente Fernando Rodríguez Miaja ha perdido alguno de sus recuerdos. ¿Acaso los había reservado en lo más hondo de su corazón y su conciencia en aras del trabajo diario y de las múltiples tareas que lo ocupan? Pero acuciado por la inaplazable necesidad de contar su verdad, la auténtica, la desapasionada verdad de los hechos irrecusables, ha vuelto a tomar la pluma en esta segunda edición de su libro y ha narrado sin rencor y sin rabia para con los malintencionados, sin soberbia para con los ignorantes, cómo y de qué manera vivió él al lado de su jefe los momentos más dramáticos y decisivos del final de la Guerra Civil. La memoria había sido considerada hasta hace poco tiempo una fuente poco confiable en la construcción de un estudio histórico serio. Se pensaba que la historia, con mayúscula, debía formularse con datos duros, con documentos fidedignos, pero que los diarios y los recuentos personales no podían abonar a esta material enteramente confiable. Hoy las cosas han cambiado. Peter Burke, en un artículo titulado La nueva historia, su pasado y su futuro, lo precisa. La memoria, dice, rechazada en otro tiempo por trivial, está considerada ahora por algunos historiadores como la única historia auténtica, la historia con componente humano. Y de nuevo, Paul Ricoeur abunda. La memoria busca la fidelidad mientras la historia persigue la verdad. Pero yo agregaría, ¿cómo hallar la verdad si primero no se es fiel a los acontecimientos? Precisamente, las reflexiones siguientes a propósito del libro de Fernando Rodríguez Miaja van en este tenor: la fidelidad como condición sine qua non para construir la historia con mayúsculas. Fernando Rodríguez Miaja combina a la perfección historia y memoria, es decir, datos duros y memorística evocación. Su amplio conocimiento del Quijote le permite hallar la cita precisa para ejemplificar cuál ha sido su proceso mental interno al concebir este libro. Dice Cervantes: el poeta puede cantar o contar las cosas no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. A pesar de este prurito, que mantiene incólume la ecuanimidad del testimonio de Rodríguez Miaja a lo largo del libro, no podemos soslayar la existencia de una aporía, puesto que esa verdad histórica expresada con tal claridad y precisión, con tanta seguridad y contundencia, ha pasado también por el tamiz de la memoria y de sus distintos procesos de recuperación. Puede decirse que este libro ha nacido a pesar de su autor, que no cree en la importancia de la autobiografía más allá de su valor como documento literario. Y sin embargo, mucho de autobiográfico tiene el libro, y en este factor estriba principalmente su gran valía, pues a pesar de los esfuerzos de Fernando por convencer acerca de la objetividad e imparcialidad con la que se han vertido las aclaraciones sobre los hechos sucedidos en aquellos terribles días de 1939, se escapan aquí y allá, especialmente a partir de anecdotario y otras cosas, los recuerdos personales, aquellos en los que el sujeto y no el hecho juegan un papel principal. Ya tendrán ustedes oportunidad de leer el capítulo 41, por ejemplo, que principia nada menos que con la imagen de un jovencito armado de un violín que marcha entusiasta a su clase de música por las calles de Oviedo, esa vetusta milenaria de la novela de Clarín. Insiste Fernando una y otra vez en el carácter no literario, entiéndase, no ficcional de su libro,
lo cual a mí me ha puesto en un predicamento epistemológico, pues precisamente las armas de que me valgo en mi especialidad, que es precisamente la literatura, esto es, el discurso ficcional y en ella la participación que la realidad histórica tiene, pero siempre entendida esta como ancilar al discurso literario, tienen que ver con la ficción y no con la contundencia histórica de la narración inamovible de los hechos. Mi campo es precisamente el que Rodríguez Miaja rechaza sistemáticamente, el de lo posible frente a lo incontrovertible. Sin embargo, creo que he podido hallar un punto de equilibrio que se centra en la figura del general José Miaja Menant. Sé que me arriesgo a sufrir el desconcierto y decepción del autor de Testimonios y Remembranzas, quien esperaba que el conocimiento que he adquirido sobre la Guerra Civil Española a través de mi interés en dar a conocer a los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras la novelística generada en torno a este hecho, abonara a favor de su obra. Sin embargo, esté o no su autor de acuerdo conmigo, creo que uno de los grandes aciertos de este libro es su carácter ecléctico, gracias al cual conviven armónicamente tanto la historia como la memoria, el discurso científico y la construcción autobiográfica. Pero por encima de todos estos, que no son méritos menores, sobresale a lo largo de todo el libro una figura en construcción, un personaje histórico sin duda alguna, pero también literario, puesto que está construido a partir de un discurso autonómico con sus propios valores y características. Mikhail Bakhtin instauró en el ámbito de la teoría literaria el término polifonía, para explicar todas las facetas y aristas que intervienen en la construcción de un personaje dentro de una obra de ficción. Sin ser este el caso, la metodología puede aplicarse sin desdoro de su verdad histórica. Hay en la figura siempre apasionante del general Miaja, apasionante digo precisamente porque en su riqueza se ha prestado a múltiples equívocos que provienen de la ignorancia o de la mala fe, varios aspectos a considerar. En primer lugar, el oficial, el de su actuación en los diferentes puestos que desempeñó a lo largo de la contienda. De acuerdo con los distintos pasajes que Fernando Rodríguez Miaja rescata en este sentido, la cualidad que más destaca es la de la valentía, la necesaria para salir a la calle sin protección, o bien para acercarse a las trincheras y enfrentarse a sus propios hombres pistola en mano cuando su lugar estaba en el cuartel de mando. Sí, pero también valentía para asumir que primero estaba el deber impuesto por la República que la liberación de su propia familia. También no es desdeñable la valentía que esgrimió para enfrentar a los distintos actores del conflicto, tanto en el bando enemigo como en el propio, o la que tuvo que necesitar para ocultar su tragedia interior tras las páginas de una intrascendente novela policíaca en el vuelo que lo alejaría para siempre de la patria. Valentía, en fin, para vivir oscuramente en el exilio los últimos años de su vida. La probidad es el segundo valor en juego. Los distintos documentos oficiales y juicios de gente involucrada directamente en la contienda que su sobrino y autor de Testimonios y Remembranzas aporta no dejan lugar a dudas. El general Miaja fue diáfano como la luz, leal y honrado en cada episodio que le tocó vivir. Especialmente difícil fue el asunto del golpe del general Segismundo Casado hacia el final de la guerra en contra del gobierno de Negrín. Pese al propio testimonio de Casado, el autor que hoy nos convoca logra probar fehacientemente que el general José Miaja nunca participó ni de la intriga ni de la ejecución del golpe. Posteriormente sí asumió el papel que las circunstancias ameritaban, más como un deber para con la patria que como un acto de complicidad o sujeción con el general golpista. Pero más allá de la figura histórica está el hombre de carne y hueso, aquel que sumido en un sillón, con un telegrama en la mano donde un amigo le comunicaba el encarcelamiento de toda su familia en Melilla, sopesa y pondera en silencio por cuál ruta habrá de transitar y cuáles serían las medidas a adoptar. O aquel que pide una faja de lana que paliara un poco los cólicos que padecía. O también el que, despojado ya de toda investidura gubernamental, tenía que lavar cada noche la escasa ropa interior que poseía, con la que enfrentaba exiguamente los primeros días del exilio. Un adjetivo, bonachón,
aplicado a su jefe y tío, expresado por uno de los más reconocidos historiadores extranjeros que se han ocupado de la Guerra Civil Española, Hugh Thomas, graduado en Cambridge y en la Sorbona de París, logra desquiciar a Rodríguez Miaja. ¿Cómo puede aplicarse tal calificativo, dice con razón, a un hombre que es capaz de enfrentarse a sus mismos hombres para impedir la desbandada en los momentos más decisivos para la capital española? ¿Cómo se puede tildar de bonachón a un hombre que se niega a abandonar a la República a su suerte, aún sacrificando, como Abraham, a su propia familia? Si no dudoso, por lo menos débil sería un retrato del general, en el que la única voz testimonial fuera la del propio autor de este libro, dada la cercanía de parentesco y la afinidad que se estableció entre ellos desde que Rodríguez Miaja era un joven audaz y decidido. La paciente labor constructiva no queda solo en las manos de su sobrino. En su ayuda acuden juicios perfectamente autorizados de ese pasado sangriento, convulso, esperpéntico y carnavalesco que marcó a España para siempre. La voz de José Asensio, subsecretario de la Guerra durante el gobierno de Largo Caballero, abona en pro de la construcción heroica que del general hace el autor de Testimonios y Remembranzas. Celebro, dice Asensio en carta al general Miaja, que el gobierno haya reconocido tus méritos. Se refiere a la entrega de la placa laureada de Madrid, máxima distinción otorgada por la República, y las difíciles circunstancias que en tu actuación has encontrado. Fernando recurre también a la oración fúnebre leída ante la tumba del general por el coronel Vicente Warner. De llaneza brusca y sincera se hacía siempre querer y sobre todo respetar de sus subordinados. Ponía, a pesar de su benévola bondad, su enérgico celo en el desempeño de sus misiones militares. La propia voz de Miaja Menant contribuye no poco a su favor a través de un discurso pronunciado en México en un aniversario de la defensa de Madrid. Ese discurso resuma prudencia, tacto, capacidad organizativa y serenidad. Pero aún sin palabras se vierten juicios valorativos sobre el general. Tal es el caso de los pilotos españoles refugiados en Orán, quienes espontáneamente, al tener a la vista al defensor de Madrid, formaron valla en su honor cuando ya ningún protocolo era necesario. Con todos estos elementos podemos aventurar una síntesis que recoja a partir del ejercicio escritural una figura reconstruida con base en los múltiples testimonios de aquel hombre mítico ya, que defendió Madrid con la convicción y la certeza de que ahí estaba cifrada la misión de su vida. Después de leer Testimonios y Remembranzas, surge perfectamente delineada la figura del general José Miaja Menant, hombre decidido, leal, inteligente, honorable, eficaz, adusto, sencillo, responsable y capaz, que supo adaptarse con inteligencia a las vicisitudes que la vida le planteó. Conforme con su suerte, seguro de sí mismo, pudo lo mismo remontar las escalas de la heroicidad que sufrir los meandros de la derrota. Estratega aguzado, buen jefe, padre responsable, servidor leal, hombre de convicciones firmes y militar disciplinado, pasará a la historia revitalizado por este testimonio de amor que encierra en las páginas del libro de Fernando Rodríguez Miaja. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lourdes Franco por este espléndido texto. De entrada se lo pedimos para el boletín editorial del Colegio de México, realmente redondo. Toca el turno ahora a Fernando Serrano Migallón. Enorme currículum, voy a hacerlo muy sintético. Estudió las carreras de Derecho y Economía en la UNAM, luego estudió un diploma de estudios superiores en París, en el Instituto Internacional de Administración Pública, luego estuvo en la Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, doctor en Historia por la propia UNAM, profesor por oposición en la Facultad de Derecho, profesor en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, desde hace muchos años nos da la materia de Derecho Constitucional, un maestro muy querido aquí, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México,
miembro del sistema de investigadores, autor de muchísimos títulos. Voy a mencionar solo dos. Uno, porque tiene que ver con el tema que nos convoca hoy, Duras las tierras ajenas, y un libro que acaba de aparecer, publicado aquí en el Colegio de México, Historia mínima de las constituciones en México. Además, recientemente designado, para fortuna de la educación superior del país, el responsable de este sector. Fernando. Muy buenas noches. Antes de entrar en materia, les voy a contar un trauma, si no infantil, por lo menos juvenil. Cuando yo entré ya hace casi 50 años a la Facultad de Derecho, los exámenes de final de año eran orales y empezaban los maestros, entre ellos el maestro de Buen, a pasar lista y empezaban los de la A, la B, la C, la D, y cuando nos tocaba las últimas letras, la S, ya eran las 1 de la mañana, las 2 de la mañana. En el mes de noviembre hacía muchísimo frío, los profesores estaban cansados y siempre nos ponían a los últimos peores calificaciones que las que creíamos que merecíamos, por ser los últimos y porque ya estaban cansados. Lo mismo me pasa a mí esta noche. Al ser el último, me van a ustedes que escuchar lo que ya han dicho otros de mucha mejor manera que yo. Pero de todas formas les pido que me perdonen las repeticiones. Pero nadie está cansado aquí, ¿eh? Antes de empezar en el tema del libro, primero hay que dar una obligación, que es dar gracias. Gracias al Colegio de México por la publicación del libro, por invitarme a participar aquí. Gracias a don Fernando Rodríguez Miaja por por haberme invitado al prólogo, a presentar el prólogo del libro y a participar en esta presentación. Y a partir de ahí, otro trauma, este ya no tan juvenil, que es el problema que causa cuando llega a las manos de un lector un libro como el que tenemos. La primera impresión es de un libro muy ameno, muy ágil, se lee con gran gusto, pero al poco tiempo, a partir del capítulo segundo, empiezan las dificultades. Las dificultades para percibir la magnitud del libro. Es un libro con muchísimas facetas, con muchísimos aspectos, con muchísimos matices, con unas circunstancias nacionales, humanas, existenciales muy complicadas en las que se ven inmersas las circunstancias personales del autor. Y eso hace que tenga un doble papel, el papel del autor del libro y al mismo tiempo el papel del actor principal del libro. Por eso mismo no se puede enfocar el libro de una manera lineal, o yo no lo puedo enfocar de una manera lineal, entonces les voy a pedir que me acompañen en esta búsqueda de vericuetos o de caminos cortos y caminos largos alrededor del libro. Primero, ¿qué pasó el 18 de julio de 1936? Estalla, se presenta un golpe militar, a la usanza de los golpes militares del siglo XIX y de principios del siglo XX. El presidente Azaña proclama que la República continúa, el general Franco desde África dice España está salvada, y lo que en realidad pasaba es que la guerra civil estaba empezando en ese momento. ¿Qué pasa para una gente que se encuentra inmerso en un conflicto nacional que lo envuelve totalmente? Porque no es muy fácil en un momento de paz o de tranquilidad cumplir con el deber. Los deberes están muy claros, están perfectamente expresos, están explícitos en todos los códigos de comportamientos personales y sociales. Uno sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que cumplir con ellos. En un momento en que esos códigos de conducta desaparecen, ¿qué es lo que le corresponde hacer a uno? O sea, no es solo cumplir con el deber, porque eso en última instancia sería lo más fácil, sino llegar a saber en qué consiste el deber de cada uno. Y en eso, tanto el autor lo tiene clarísimo. Obviamente a él, como al general Miaja, y de eso volveremos después, habría muchísimas cosas en el bando republicano que no les gustaron nada, con las que no estaban de acuerdo. Ya lo contó el maestro de Buen, que uno de los incontrolados entró a un café con una pistola en mano, que las sacas, los paseos, los asesinatos de los incontrolados, obviamente no podían estar de acuerdo con eso.
pero evidentemente estaban de acuerdo con la definición fundamental, que era estar del lado del derecho, del lado de la justicia y del lado del gobierno legítimo. Entonces yo me voy a permitir desglosar este libro, quizá como si fuera una obra de teatro o una novela larga. En primer lugar tenemos al autor. ¿Quién es el autor? Don Fernando Rodríguez Miaja. En aquel momento un hombre joven que inicia la vida lleno de ilusiones, tiene enfrente un camino lleno de esperanzas de realización personal, de realización profesional, comprometido ideológicamente con sus ideas, evidentemente con unas ideas políticas muy claras, con su pensamiento político y social, y sobre todo comprometido con cumplir ese deber que él descubre cuál es, que es el deber de estar al lado del derecho. Y con una característica que se verá a lo largo de todo el libro, que es un optimista profesional. Es en los peores momentos de la guerra, en los peores momentos del exilio, en los peores momentos de su readaptación en México, un hombre optimista, un hombre que está satisfecho con lo que ha hecho y que está alegre con lo que ve a su alrededor, porque en ese equilibrio de pros y de contras, desde luego los pros en su actuación pesan mucho más que las contras. Entonces, este libro, esta tragedia griega, tiene en segundo lugar a los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? En primer lugar, otra vez el mismo personaje, pero con una personalidad distinta. Aquí hay un desdoblamiento de personalidad. Él actúa, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad psicológica, esa inteligencia para juzgarse a sí mismo dentro del libro y para juzgar su actividad desde un punto de vista ajeno a sí mismo. Esto es muy curioso y es quizá uno de los puntos más encomiables, porque ese doble papel de actor y de observador le da mucha mayor veracidad al libro. O sea, no es un libro de memorias y de remembranzas personales simplemente, es un libro de análisis de lo que pasó, de lo que vivió y de lo que él hizo, pero desde un punto de vista distinto a su visión propia. Es un libro, es un personaje, un actor que por su inteligencia, por la honestidad en el actuar y en juzgarse, y por la cercanía que tiene en las tomas de decisiones, hace del libro un testimonio original, inédito y fundamental para analizar ese periodo de la historia de España. En segundo lugar, tenemos otro personaje, que ya lo ha dicho la doctora, que es fundamental, que es el general Miaja, el defensor de Madrid, jefe administrativo, superior militar y tío carnal del autor del libro, que eso le permite también una cercanía de absoluta confianza, pero al mismo tiempo un análisis objetivo del comportamiento del general Miaja y a través de él de todos los generales republicanos que permanecieron y estuvieron fieles al gobierno de la República a lo largo de toda la guerra y de después de la guerra. Es un ejemplo de lo que es el cumplimiento del deber. Una vez tomada la decisión fundamental de, bueno, en este momento de crisis, ¿qué es lo que debo de hacer? Y lo que debo de hacer es estar junto al gobierno legítimo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo hacen como si uno se lanzara a un pozo, sin duda, con convencimiento y llevando sus actos hasta el final. Se ha hablado mucho del papel de los militares republicanos en la guerra, y el general Miaja en esto es fundamental. También se ha hablado mucho de la recuperación de la memoria histórica. Yo no sé hasta dónde va a llegar la recuperación histórica en España, no sé qué es lo que van a hacer, pero sí estoy seguro que si se va a escribir, o siempre que se escriba una historia de la ciudad de Madrid, se tendrá que mencionar la figura del general Miaja. Y yo no dudo que en un tiempo no lejano, al lado de la placa que hay en la Puerta del Sol, que rinde homenaje a los madrileños que riñeron por primera vez con los franceses el 2 de mayo de 1808, haya una que rinda homenaje al pueblo de Madrid que defendió la ciudad en 1936. Junto a estos hombres o estos actores de primera línea, tenemos una serie de comparsas.
de comparsas que estuvieron o bien en el lado republicano o bien en el lado franquista, pero que tuvieron actitudes dudosas y frente a ese espíritu de sacrificio, a esa lealtad sin límites en su convencimiento y a esa solidaridad humana, practicaron el egoísmo, la traición y la estulticia en su mayor magnitud. En primer lugar, al general Segismundo Casado, del que ya se habló aquí, que ocasionó un golpe de Estado dentro del Estado, y luego una serie de hechos históricos que se produjeron en los últimos meses de la guerra y hasta de la defensa de Madrid, que no han estado nunca perfectamente claras hasta la publicación de este libro. ¿Qué pasó con el general Casados? ¿Qué pasó en las relaciones de Casados con el presidente Negrín? ¿Cuál fue el intercambio de correspondencia con ellos? Y por primera vez en letra escrita se ven en un libro, que es el libro de Rodríguez Miaja. ¿En qué escenario? Ya tenemos a los personajes, ya tenemos al autor. ¿En qué escenario? Un país deshecho, una sociedad dividida en la que lo mejor y lo peor del ser humano sale a relucir. Y por eso la tragedia del pueblo español, que no terminó el 1 de abril de 1939 en el famoso bando que ya comentó la doctora, sino al contrario, se prolongaría por muchísimas decenas más, llenando el territorio español de tristeza, de oscuridad y de sombra. ¿Qué desenlace tiene el libro? Tiene, como una novela moderna, muchos desenlaces que no se oponen unos a otros, sino que son complementarios uno con otro. El primero es el desenlace español. ¿Qué pasa en España? Una represión indiscriminada, se habla de cifras verdaderamente apabullantes. Una vez terminada la guerra, entre el año 39 hasta el año 52, la entrada del gobierno territorial español a las Naciones Unidas, se habla de 150, 200, 250.000 ejecutados. Campos de concentración que llegan a 1 millón de detenidos. La represión en todo el ámbito, no solamente como un hecho, o la represión desde un punto de vista jurídico de un Estado que ejerce el privilegio de la fuerza, sino para aterrar, en el mejor sentido, el terrorismo del Estado. Y aquí vuelvo a citar a la doctora, que dice que la diferencia entre lo posible y lo real, cuando Antonio Machado, ya en Barcelona, un enviado del gobierno republicano le dice que va a caer el Frente Catalán, que tienen que pasar a la frontera, él le dice, no cabe duda que para los militares, los estrategas y los políticos la guerra está perdida, pero para los poetas no. Y efectivamente, para ellos nunca estuvo perdida. Ese es el primer final del libro, pero luego tenemos otros dos finales. Primero, el exilio. El exilio como ese fenómeno permanente del que lo padece. Porque hay penas que una vez que termina la pena deja de existir. Para el exiliado, el exilio es una pena permanente que cargará toda su vida. Aunque pueda regresar a su país de origen, entonces será exiliado del segundo país. Ya no lo será del primero, pero seguirá siendo exiliado. En esto, Ángel Osorio Gallardo, exiliado español en Argentina, en una carta que le manda al presidente Azaña, le dice que el exilio está en el centro de su vida, que todo lo que hizo antes de llegar a Argentina, lo ve desde que llegó a Argentina con unos ojos distintos, con una sensibilidad distinta, y que todo lo que ha hecho a partir de llegar a Argentina, lo ha hecho en relación y en torno al exilio. Esos parteaguas que como involucran la vida personal, la vida política, la vida social, la vida profesional de quien lo padece, nunca logran que pueda ser solventado, solucionado. Este sería el segundo final. El primer exilio, esa obligación de dejar el país por razones ajenas a una conducta nociva o criticable de quien lo padece. El tercer final es la llegada a México. Una nueva vida, un nuevo compromiso
un compromiso que asume el autor y el actor con la misma decisión con la que asume su comportamiento en la Guerra de España. Hay que abrirse un camino nuevo en la vida. Lo hace, es un triunfador en su nueva vida mexicana, emprende una nueva lucha, y una lucha en la que también triunfa como triunfó en la anterior. Aquí volvemos, al ver el libro y al ver su desarrollo en México, a encontrarnos con ese optimismo de él, el optimismo que tuvo a lo largo de la lucha en España, de los primeros años del exilio, y sobre todo el optimismo que tiene en México. La parábola final del libro. ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasa en una sociedad para que en un momento dado diga: no nos aguantamos unos a otros y lo único que podemos hacer es matarnos unos a otros, porque no podemos convivir? ¿Qué puede suceder en una sociedad para que pase eso? Verdaderamente, aquí hay muchísimos especialistas en ciencia política, nos lo podrían explicar, pero es muy difícilmente explicable. Pero sí nos queda la enseñanza de que eso, desde luego, no lo debemos ni de buscar ni de permitir. Otra parábola final es la vigencia y el valor de los valores republicanos. Porque se habla mucho últimamente de que la forma de gobierno es simplemente un cascarón que lo que importa es lo que está dentro, que da igual que haya monarquía que república, que lo único que importa es que haya garantías individuales, garantías sociales, y que la estructura gubernamental al final no tiene trascendencia. Yo creo que los valores republicanos son muy superiores a los valores monárquicos. Es la austeridad, es la sinceridad, es el laicismo, es la austeridad, en contra de la religiosidad, el boato, el lujo, los valores estentóreos y las revistas que expresan y que nos muestran y que proliferan la exaltación de los vicios públicos y privados de quienes encabezan las monarquías. Solo nos queda desear que nosotros, para nuestras patrias, pudiéramos hacer lo mismo que hizo don Fernando Rodríguez Miaja por la suya. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por esta conmovedora reflexión. Te lo decimos desde una institución que tú conoces, que es un bastión de las ideas republicanas. Y como tal, voy a dar paso al momento culminante de la presentación, que es las palabras de don Fernando Rodríguez Miaja sobre su libro Testimonios y Remembranzas. Les decía al inicio de mi intervención, al inicio de la ceremonia, que este libro se presenta en la colección Testimonios como parte de las conmemoraciones, recordar juntos, de los 75 años de la fundación de la Casa de España en México. Publicaremos otras cosas, voy a anunciar algunas de las que recuerdo. Publicaremos una selección de dibujos de intelectuales, artistas españoles, pero también mexicanos, Cosío Villegas, Alfonso Reyes, hechos por Elvira Gascón. ¿Sí? Publicaremos una antología de textos de intelectuales españoles que vinieron al exilio, publicados en el suplemento de Fernando Benítez, La Cultura en México. Está por salir, bueno, de hecho yo ya tengo un ejemplar de prueba, una antología de un exiliado poco recordado, de personalidad discreta, pero que fue oficial mayor y fue prefecto de disciplina del Colegio de México, Luis Santullano o Luis Álvarez Santullano, un discípulo muy cercano de Manuel B. Cosío. El título del libro es Arraigos y Exilios. Publicaremos también una antología documental de la Casa de España, toda la documentación generada
entre Alfonso Reyes, Cosío Villegas y los españoles vinculados a la Casa de España cuando se les daban pues instrucción y viáticos y tenían que informar sobre sus periplos en las universidades del interior del país. Es conmovedor ver cómo trabajaron esos 2 años que duró la Casa de España. Un libro pequeño de villancicos que Moreno Villa le dibujó su hijo, una cosa hermosísima, muy raro, ¿sí? Tan raro como ese testimonio de lo que Miloro sabía, está en el mismo perfil, y una también antología documental de Gilberto Bosques a partir de un documental que seguramente algunos de ustedes han visto, que se llama Visa al Paraíso, que es una cosa que no se puede uno perder, es realmente conmovedor. Bueno, pues dicho esto, y en este contexto, pues le doy la palabra a don Fernando Rodríguez Miaja, ¿sí? Ni modo. Nacido en Oviedo, Asturias, residí en Madrid cuando inició la Guerra Civil Española en julio de 36, al incorporarse al ejército que defendió la República como soldado de infantería primero y más tarde como teniente de ingenieros proveniente de la Escuela Popular de Guerra, prestó sus servicios en el cuartel general del Ejército del Centro y posteriormente en el grupo de ejércitos de la zona centro-sur, ambos bajo el mando de su tío, el general don José Miaja Menant. Acompañó al general Miaja en su salida de España. Desde entonces y hasta el fallecimiento del defensor de Madrid, el autor se desempeñó como su secretario particular. Exiliado en México, reside en este país desde el final de la guerra y es un orgullo para el Colegio de México publicarle su libro. Muchas gracias. No empezaré por esas palabras rituales de voy a ser breve, de manera que no se alarmen. Lo que acabo de escuchar me hace cambiar el tema general que yo iba a tratar ahora. Pensaba yo haber hecho una exposición leve, ligera, de por qué escribí este libro y qué es lo que representa para mí este libro. Pero después de oír las radiografías que acabo de escuchar, no tiene sentido que yo insista en lo mismo. Fernando, y no don Fernando, ya lo sabe, ya se lo he dicho él desde antes, interpretó perfectamente lo que yo sentía, lo que yo siento, lo que para mí fue la guerra, lo que fue el llegar a México, el llevar este mes, cumplo 74 años de haber salido de España. Todo eso está perfectamente, quizá para muchas personas no esté tan claro, pero para él sí, y espero que para algunos más también. Independientemente de eso, quiero dar las gracias. Esto va a ser una sesión de agradecimientos. En primer lugar, al Colegio de México y a su presidente, ¿Don? No. Javier García Diego. El Colegio de México es un honor para cualquiera que el Colegio de México le publique un trabajo. Pero para mí y para cualquier hijo del exilio es un honor muy especial. En 1938, todavía duraba la lucha en España, se creó la Casa de España en México. Era, según me cuentan, no lo conocí yo, apenas una modesta oficinita donde vinieron a recalar los primeros intelectuales de la República Española que vinieron a México. Esto fue un centro de distribución, según entiendo. De aquí los mandaron a distintos lugares de la República y así empezó de una manera concreta la ayuda de México al exilio, porque la ayuda de México a nuestra guerra siempre existió desde el primer día, pero empezó así la ayuda al exilio. En 1940 la Casa de España se transformó en lo que es hoy
en el Colegio de México. Y lo que es digno del mayor elogio es que el Colegio de México ha seguido con ese calor, con ese cariño, con esa afinidad a lo que representamos los que en España hemos luchado por la democracia, que es lo mismo por lo que ha luchado siempre México. Doy, por tanto, las gracias, en primer lugar, al Colegio de México y a mi amigo por esta ayuda, por esta publicación, posiblemente inmerecida, pero aunque sea inmerecida, la agradezco. Muchas gracias. Después, y siguiendo por el orden alfabético con el que se hizo esto, a mi viejo amigo Héctor, no por viejo, por la edad, porque es más joven que yo, ¿eh? Yo soy bastante viejo, ¿eh? Pero viejo en nuestra amistad. Néstor es, ya lo dijeron aquí, miembro de una familia de sabios, y él también es un sabio. Es un gran amigo, es de los pocos, somos nosotros de los muy pocos sobrevivientes de la guerra. Lo que yo llamo, somos los exiliados, porque ya somos mexicanos de hace muchos años, pero ya somos muy pocos los que quedamos. Y esperamos, Néstor, que duremos todavía unos cuantos más. Muchas gracias. Mi querida amiga Lourdes Franco, a pesar de su apellido, es que hay francos... Es que hay francos buenos y francos malos. Lourdes es de las francas muy buenas. Es una gran admiradora y una gran conocedora y una gran estudiosa de todo lo que representa el exilio español. Hablamos mucho, nos reunimos con cierta frecuencia, y es una mexicana, pero que conoce muy bien, sobre todo, los intríngulis de la política, incluso española, de la actual, de la contemporánea. Muchísimas gracias. Y por fin, mi tocayo, Fernando Serrano Migallón. A él me unen una liga. Su padre, que fue un ilustre jurista también, fue fiscal en España, si no me engaño, fue muy amigo del general Miaja, que yo tuve el gusto de conocer a su padre, muy superficialmente, claro, por la diferencia de edad y de todo, pero fue muy amigo del general Miaja. El general Miaja sintió por él una gran simpatía. Y en este caso concreto del libro, quiero decir que desde que lo leyó y me dijo lo que sentía, que es más o menos lo que dijo ahora, pero más ampliado todavía, noté que se había compenetrado exactamente con lo que yo quise decir y con lo que yo sentía y lo que yo sigo sintiendo. Además, él es un conocedor excepcional de la migración española. Ha escrito un libro que es un verdadero catálogo de los intelectuales en México. Es una obra, no sé si ustedes la conocen, es extraordinariamente útil para la historia, para la memoria, cuando vengan nuestros sucesores y digan que están pensando en la memoria histórica, para esa memoria histórica de los que todavía vivimos ahora. De manera que, Fernando, sin don, desde luego, muchas gracias. Y por último, pues quiero decir que agradezco, aquí tengo muchos familiares. Tengo una prima, ahí está, una prima y cuñada, la última hija sobreviviente del general Miaja. Tengo aquí sobrinos, muchos sobrinos. Tengo nietos. Tengo un bisnieto que allá está, que lo quiero mucho, porque yo ya, mexicanos, ya tengo hijos, nietos y bisnietos. Y no creo que no alcance yo todavía a tener tataranietos. Todavía tengo esperanzas. Ya tengo una bisnieta de 14 años. De manera que voy por buen camino. Y por último, pues quiero dar las gracias, desde luego, a todos los que nos acompañan, a todos los amigos, muy queridos amigos míos, muy queridos compañeros, algunos de una cosa, otros de otra, muy queridos amigos míos, y recordar que estamos aquí
en una sala que lleva el nombre ilustre de Alfonso Reyes, que fue uno de los primeros, creo que el primero que fundó la Casa de España, si no me engaño. Si no, no. Sí se engaña. Sí se engaña. Ahorita les cuento. A todos los amigos que están aquí, muchas gracias por su asistencia. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y como dicen en misa, os podéis ir tranquilos. Este acto se terminó. Bueno, don Fernando, en realidad aún no concluye, es una tradición del colegio rifar los ejemplares que están aquí al frente para que no termine su optimismo. Dos comentarios. Don Fernando hizo referencia a un libro de Fernando. Yo también le debería decir don Fernando al otro Fernando, pero hoy para distinguir. Ese libro me imagino que es Inteligencia Peregrina, el libro sobre la historia de los... Sí, está publicado por el Colegio de México, se puede comprar a un módico precio aquí en nuestra librería, así que adelante. Y luego respecto a la fundación de la Casa de España, no, la Casa de España fue idea y el primer secretario, digamos, fue Cosío Villegas en 38. En 38 Alfonso Reyes no estaba en México. Él llega en febrero de 39 e inmediatamente Cárdenas le encarga la dirección porque dice, y dice bien Cárdenas, no puede haber mejor amigo de los españoles refugiados, ¿sí?, que aquel que fue amigo cuando fue refugiado en Madrid de estos mismos que llegaron. Y dijo Alfonso Reyes, es una suerte que me ha dado la vida que pueda yo pagarles lo que alguna vez ellos me dieron cuando fui exiliado en España. Ese es Alfonso Reyes, y ahora sí pasamos a la rifa de estos ejemplares. Lourdes, te toca, tú eres la única mano santa de esta mesa. ¿Quién sabe? Por lo que...